Muy buenas, mi nombre es Jordi y hoy me gustaría hablaros de cómo aprender los tiempos verbales, principalmente si no sois españoles. Es muy importante que sepáis los tiempos verbales en español, ya que los verbos son los nexos de las frases y son las palabras que pueden hacer que una frase tenga sentido o no. Sé que para mucha gente aprender tiempos verbales es algo muy complicado porque hay muchísimos tiempos verbales, hay diversos modos y puede ser algo complicado al principio. Así que empecemos. Primero que todo, me gustaría deciros que para aprender y para tener fluidez conjugando los tiempos verbales y haciéndolo de forma natural, tenéis que practicar mucho, escuchar mucho como los nativos, como la gente española lo hace, y así vais a poder hacerlo. No sirve de nada que aprendáis los tiempos verbales de memoria porque no lo vais a recordar, porque hay muchísimas cosas que recordar y muchísimos verbos. Entonces la clave es que entendáis cómo se hace cada tiempo verbal, porque una vez sepáis cómo se hace en un verbo, vais a saberlos hacer en prácticamente todos. Solo va a haber algunas excepciones, pero en general vais a saber conjugar muchísimos verbos. Obviamente con este vídeo os voy a dar información de qué tiempos verbales o cómo los podéis aprender, pero tenéis que tener en cuenta que al final el objetivo es aprenderlos todos. Primero que todo, para empezar, tenemos que tener en cuenta que los tiempos verbales en español tienen tres modos verbales. Tienen el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Simplemente y muy resumido, el modo indicativo va a ser, como su propio nombre indica, para indicar algo es el tiempo verbal más importante y el que normalmente se utiliza. Y el que es importante aprender, es el más recomendable para aprender. Luego el subjuntivo, que es el más difícil y normalmente suele indicar una posibilidad. Y el modo imperativo, que sirve para indicar una orden, que también es bastante utilizado. El más utilizado y el más importante y el que normalmente se suele utilizar para hablar es el modo indicativo. Por lo tanto, el modo que yo os recomiendo que aprendáis principalmente es el indicativo, ya que hay mucha gente española que no sabe conjugar verbos en el modo subjuntivo, ni mucho menos. Para empezar, vamos a hablar de las formas no personales de los verbos y las conjugaciones. Aquí tendríamos el cartel con la información, las formas no personales, que vendrían a ser el infinitivo, el gerundio y el participio. Estos son los nombres que tienen. El infinitivo haría referencia a la primera fila de todas, que es el verbo. Por ejemplo, vamos a poner este verbo, que es el verbo cantar. En inglés sería sing. Este sería el verbo en infinitivo. Se llaman formas no personales porque no acompañan a ninguna persona. Es decir, si tú dices cantando o cantar, no hace referencia ni a femenino, ni a masculino, ni a singular, ni a plural. Luego tenemos el verbo en gerundio, que vendría a ser cantando, que es cuando nosotros decimos singing, cuando ponemos el ing en la palabra, en los verbos, dancing, singing, eating y todos los demás verbos. Y por último tendríamos la última forma personal, que es cantado, que es el participio, que vendría a ser el verbo sung, que es la tercera columna cuando estudiamos inglés, que es el verbo en participio que utilizamos para el present perfect. Y luego también tenemos que tener en cuenta las diferentes conjugaciones de los verbos. Los verbos en español siempre terminan con AR, como es el caso de cantar, en ER y en IR. Por ejemplo, cantar, leer, dormir, por ejemplo. Vamos a hablar de los tiempos verbales que son más importantes. Vamos a empezar por el presente. En inglés sería el present simple, el tiempo verbal más fácil de todos y obviamente un tiempo verbal que se tiene que saber. Aquí tenemos el tiempo verbal conjugado con el verbo cantar. El verbo cantar, que en español sería yo canto, es decir, todas las terminaciones en primera persona de los verbos terminan en o, es decir, por ejemplo, yo como terminaría con o, yo canto terminaría con o, la primera. Luego sería cantas, tú cantas, que acabaría con a-s. Él y ella sería cantas, es decir, terminaría con A. El nosotros terminaría con amos. El vosotros con ais. Y la forma de ellos terminaría con an. Esas serían las
las partes finales de los verbos. Eso significa que todos los verbos regulares van a terminar de esa manera. Obviamente hay tiempos verbales que van a cambiar, pero aquí tenéis cómo se harían. Aquí tendrías en inglés cómo se dirían. Obviamente serían todos los verbos iguales menos la tercera persona que terminaría en S. Y todo lo demás esto sería el verbo cantar conjugado. Por lo tanto, el yo termina con O, el tú. Por lo único que tenéis que aprender es que el yo se termina siempre con O en el presente. El tú con as, el él y ella con a, el nosotros con amos, el vosotros con ais y ellos con an. Esos serían las... Una vez os hayáis aprendido esto, ya lo tendréis con los verbos regulares. Simplemente tenéis que practicar los verbos que van cambiando. Pero en general, con los verbos regulares siempre sería así en el presente. Y es uno de los tiempos verbales que os tenéis que aprender. El presente en español se utiliza más o menos igual como en inglés. Por lo tanto, es un tiempo verbal muy importante. Ahora vamos a hablar de la forma continua o el present continuous, es decir, cuando ponemos ing en los verbos, cuando ponemos un gerundio. Aquí tendríamos cómo lo haríamos en español. Aquí he puesto yo estoy, tú estás, él está, que vendría a ser el I am, you are, he is, we are, es decir, lo mismo que ponéis en inglés, aquí lo estaríamos poniendo en español. Y aparte de yo estoy, pondríamos el verbo, como en inglés, es decir, pondríamos yo estoy cantando, tú estás cantando, él está cantando, nosotros estamos cantando. El verbo siempre igual, es como en inglés, que vendría a ser I am singing, you are singing, he is singing, we are singing, y así sucesivamente. Estas serían las formas, es muy fácil, lo único que tenéis que saber hacer es conjugar el verbo estar, y una vez lo sabéis conjugar en presentes, vais a saber poner el presente continuo. La forma continua o la acción continuada, como se puede decir en español. Es decir, es un verbo, como en inglés, que simplemente no se está indicando que la acción no está terminada, simplemente. Es decir, es una acción que aún estamos haciendo y que aún no hemos terminado. Si ponemos yo estoy cantando, significa que lo estoy haciendo en este mismo momento. Vamos a hablar de uno de los tiempos verbales a lo mejor más difíciles de los importantes. Aquí tendríamos el pretérito perfecto simple. El nombre no hace falta que os acordéis porque es un nombre un poco difícil. Pero aquí tendríamos el pretérito perfecto simple, que en inglés sería como el pasado simple. Esto es el pasado simple. Aquí tendríamos cómo lo haríamos en español. Por ejemplo, con el verbo cantar, que sería cuando decimos sang, es decir, cuando hacemos el pasado. Esto sería pasado simple. I sang, you sang. Esto sería este tiempo verbal. Aquí tendríamos cómo lo hacemos. En el caso de verbos regulares, ponemos yo canté. Es decir, que lo hice hace un tiempo. El pasado simple nos indica que la acción la hemos hecho ya hace un tiempo. Yo canté. Tú cantaste. Él cantó. Nosotros cantamos. Vosotros cantasteis con acento y ellos cantaron. Estos serían los tiempos, las formas verbales que tendríamos. Es decir, el yo termina con e y con acento siempre. El acento siempre está hacia esta dirección, ya que hacia la otra no existen en español. El tú sería aste, el él con acento en la o. Nosotros cantamos, cantasteis y cantaron. Estas serían las terminaciones que hay en español para este tiempo verbal. El nombre no es importante, lo importante es que sepáis que esto es un pasado, nos indica un pasado que ya hace un tiempo. Luego tendríamos el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto vendría a ser el present perfect que tenemos en inglés. Nos indica que la acción en español sería pasado, en inglés es presente, pero nos indica que la acción ha pasado hace muy poco tiempo. Es decir, el pretérito perfecto compuesto o present perfect en inglés nos está indicando que la acción acaba de terminar ahora mismo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos con el participio que os he enseñado antes, es decir, con la forma cantado. Es decir, yo he cantado, tú has cantado, él o ella ha cantado, nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantado, ellos han cantado. Estas serían las formas. Ahora os lo voy a escribir. Aquí tendríamos el pretérito perfecto compuesto, es decir, el present perfect. Esto sería cómo lo haríamos para ponerlo. Es decir,
Este tiempo es el present perfect y lo hacemos de esta manera. Ponemos yo he y el verbo en la forma del participio, es decir, en el caso del español, en el caso del verbo cantar, pondríamos yo he cantado, como ponemos en inglés I have, I have sung, por ejemplo, que tendríamos la forma verbal que utilizaríamos en inglés, ¿vale? Yo he cantado, tú has cantado, él ha. Y eso sería siempre para todos, es decir, he, has, ha, hemos, habéis y han. Esas serían lo que pondríamos y luego el verbo cantado todo el rato. He cantado, has cantado, ha cantado, como en inglés, que ponemos I have sung, you have sung, etc. Aquí tendríamos el futuro imperfecto. El futuro imperfecto hace referencia a cuando nosotros ponemos las acciones en futuro. En inglés pondríamos el will. Cuando nosotros decimos I will sing, yo cantaré. En inglés lo haríamos, en español lo haríamos así. Pondríamos estas terminaciones finales. Yo cantaré. Terminaríamos con un acento en la E. Tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis y ellos cantarán. Estas serían las formas de hacer el futuro. Y eso sería como lo haríamos en inglés. En inglés pondríamos I will sing, you will sing. Todos serían igual. En inglés es más fácil conjugar verbos que en español porque siempre se pone lo mismo. Entonces el futuro en español funciona exactamente igual que en inglés. Simplemente nos indican acciones que aún no han pasado y que pasarán dentro de un futuro, dentro de un día, dos o una semana o más tiempo. Nosotros lo haríamos así. Y aquí tendríamos el condicional. No he puesto condicional simple, pero es el condicional simple, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Eso sería como lo haríamos. Pondríamos yo cantaría, tú cantarías, él cantaría, nosotros cantaríamos, vosotros cantaríais y ellos cantarían. Siempre acentuado. Estas formas es lo mismo que cuando ponemos good. Cuando ponemos, por ejemplo, I would sing, yo cantaría. Es una forma muy importante que utilizamos muchísimo y no nos damos ni cuenta. Aquí tendríamos las formas. Y os he puesto estos verbos y os he enseñado cómo se hacen, no porque tengáis que aprenderlo por este vídeo, porque obviamente lo podéis buscar por otros sitios o por otras plataformas. Simplemente os he indicado cuáles son los tiempos verbales que se utilizan más, que son el presente simple, el presente, el pretérito perfecto simple y compuesto, que son el pasado simple y el present perfect, el present continuous, el futuro y el condicional. Sabiendo estos 6 tiempos verbales, con una cantidad de verbos mínima, ya sabéis para hablar en español sin ningún tipo de problema. Son los 6 tiempos más utilizados y más importantes siempre. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.